Ya pruebe que la función no es continua, pero sí tiene derivadas parciales en ese punto. Entonces, ¿qué tenemos que analizar para la continuidad de la G, no de la F? Analizar continuidad de G en 00. Primero, si G en 00 existe, vale 0. Segundo, si el límite existe, límite de x, y cuando tiende a 0,0 de 2xy dividido en x cuadrado más y cuadrado. Este límite lo hemos hecho 367.258 veces. ¿Existe o no existe? No existe. ¿Por qué no? Creo que por trayectorias. Ya, ¿cuál Sabría. te diste? Creo que era. am, Y igual a 0 igual a X. sí, eso mismo. Igual a Y. X igual a 0, Igual a 0. queda límite cuando el y tiende a 0, 0 dividido por y cuadrado, y eso es 0. Y cuando el y igual al x, hay que darse 2 no. Con 2 queden distintas, listo. Incluso con una en este caso, porque me interesa que dé 0. Si no da 0, listo, se acabó. Claro, ahí se puede partir al tiro por el Y igual a X, profe, y no a 0 y muere, ¿no? Y bueno, porque yo necesito que dé 0 para que sea Ah, ya. continua. Para que sea continua, el límite y la función tienen que valer lo mismo. Si la función vale 0, el límite tiene que dar 0. Si no da 0, entonces ya no son iguales. Independientemente si existe o no. Ya no son iguales. Uno. Y estas dos cosas no son iguales. Entonces este límite no existe. Aquí probamos que no existía, no que era distinto. Ya murió. Por lo tanto, G no es continua en 0, 0. Pero sí tiene derivadas parciales en ese punto. Sí tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos las derivadas parciales. De G en dx en 0, 0. Límite cuando el h tiende a 0. G en h, 0 menos G en 0, 0 dividido por h. Límite cuando el h tiende a 0. La G era, ¿cuál era? Ahí está. Aquí me va a quedar 0 dividido en h cuadrado menos 0 dividido por h. Y eso es 0, ¿no? Y la otra va a ser igual. Límite cuando el h tiende a 0. Aquí me va a quedar g de 0, h menos g de 0,0 dividido por h. Va a ser el mismo límite. Que sean 0 no importa. Existen, ¿no? Me pide que exista. Ya, la conclusión. ¿Es diferenciable o no? Sí. ¿No? No sé. Para que sea diferencial, no me acuerdo, profe, la verdad. Ya, el público en el chat dice que no. ¿Por qué no? No es continuo. Ah, tiene que ser continua y derivable. Exactamente, pues eso fue lo que notamos el otro día. Si es diferenciable, entonces continua. Y usamos el contrarrecíproco. Si no es continua, entonces no es diferenciable. Ah, tiene toda la razón, profe, pues no me Entonces, acordaba. como ya no es continua, no es diferenciable. Tenía la mente nublada. Entonces, G, aquí pongamos G, no es Profe, diferenciable, es en 0, 0. profe, Dígame. ¿podría
Repetir lo último que dijo, por favor, que no Lo lo estoy entendí. anotando. Ya, vale, vale. Y con eso estamos listos. El chat también lo comunica por ahí. Si no es continua, entonces no es diferenciable, a pesar de tener derivadas parciales. Por eso es lo que les comenté en algún momento. A pesar de tener derivadas parciales, la función no es diferenciable. Son dos cosas distintas ahora. Puede tener derivadas, pero no ser diferenciable. En cálculo 1 era lo mismo. Si tenía derivada, entonces era derivable. Aquí no. Aquí tiene derivada, pero no es diferenciable. Listos para la prueba. Listo para hablar. Profe, una pregunta. ¿Va a ser horario de consulta de hoy a las 7? Depende de usted, ¿no? Si yo me conecto igual. A veces se me olvida. Pero me mandan un mensaje y me conecto. Estoy mirando el chat. ¿Más dudas? Me preguntaron, ¿cuál me preguntaron? El 9 de esa. Ay, ¿qué decía el 9? Ah, la misma cuestión. Calcularla en 0, calcularla para todo y analizar la continuidad. El otro es más peludo el tiempo, pero ese es más para después. ¿Más dudas, chiquillos? ¿O nones? ¿No? Está viendo la guía del 9 y el 12 del mismo. Está repetido. Está escrito de otra forma, ¿no? Profe, me estaba fijando que había aquí una matriz. Eso A ver. viene después, ¿no? Ya lo hicimos eso la última vez. Ah, ya, sí, no, perdón, estaba perdido, es que Esas son las creo que yo hessianas. no vine en la última clase, por eso, se Las me había hessianas. olvidado. Las jacobianas. Sí. Son esas matrices que están ahí. Consecuencias de 18. Sí. Se nos olvidan las cosas. Yo tengo un 18 crónico. Ya, chiquillos. Hoy ya terminamos con la regla de la cadena. Habíamos dicho el otro día los casos, el primer caso particular de la regla de la cadena, creo. Si no me equivoco. A ver, ¿dónde está esta mugre? Aquí está. Ah, 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 ah. Habíamos quedado en. Ah, sí. Hicimos un caso particular de una curva. Entonces ahora tenemos que hacer el segundo caso particular. Que son los dos que vamos a ver. Cálculo vectorial, que en eso estamos. Profe, ¿cuál es el libro que había dicho usted? ¿Qué libro? El Pita Ruiz puede ser. Claudio Pita Ruiz. Todos dicen cálculo vectorial. Pero está el Martin y Tromba y está el Pita Ruiz. A mí me gusta más el Pita Ruiz. Los ejercicios son más claros. ¿Cómo se escribe? Pita. Pita, pita. Lo anoto en el chat. Como pito, claro.
Búsquelo, está en todos lados esa cuestión. Ya, entonces estamos viendo la regla de la caja. Para hacer un repasín. Lo que dijimos el otro día. Si todo se puede componer, si las derivadas todas funcionan bien y todo, pongamos la flecha corta, cuestión. F de G de X. Yo quería calcular la derivada de esta función. Estas iban a ser las matrices que estábamos conversando recién. Se pegó, ahí sí. La derivada de H sería la derivada de la F evaluada en la G de la X multiplicada por la derivada de la G. Pero esas eran las matrices. Esa y esa eran las matriz jacobiana. Si todo funcionaba, no había ningún problema. Eso es lo que hicimos el otro día y le metimos matrices. Ahora vamos a ver el segundo caso particular, porque estos son los que vamos a ocupar. Vamos a tomar una F de R3 en R. La podría tomar de Rn en R, lo que sea, pero el caso particular es ese. Y una G de R3 en R3. Y escribamos. La G, como va de R3 en R3, tiene 3 variables. Y además, tiene 3 componentes. Entonces, a esas componentes le vamos a poner U, B. Podría haberle puesto G1, G2, G3. Pero para que se vea como lo vamos a usar siempre. X, Y, Z. Ahí está. Ya, chiquillos. Y ahora vamos a hacer la compuesta. H de X y Z. Va a ser F de G de X y Z. O sea, va a ser F de U de X y Z, B, X y Z, W de X y Z. Ahí está la compuesta. Esta H, la compuesta, va de R3 en R. Y aquí aparecen los tamaños de las matrices que conversamos el otro día. Si yo quisiera derivar la H, aquí vamos. Esta es la parte importante para cachar cuáles son la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Para ver si se pueden multiplicar o no se pueden multiplicar las matrices. Esas matrices que están anotadas ahí arriba. Las matrices jacobianas de la función. Ya, ¿cuántas variables tiene H y cuántas componentes tiene H? Primera cosa. Para saber de qué tamaño esta cuestión. 3 y 3. 3 y 3, ¿qué? 3 variables y 3 componentes. 3 variables, sí. Y 1, 2, 3. La H. Pero Ah. de la H. Perdón. ¿9 componentes? 9 componentes. No tanto. Una componente. Una componente. La H tiene una pura componente. La pura H. 1 por 3. Una fila y 3 columnas debería ser eso. Eso. Entonces, las cantidades de funciones que tengan son la cantidad de filas. Y la cantidad de variables es la cantidad de columnas. La H es una sola función. ¿Por qué? Porque va a R. Hacia donde llega es la cantidad de componentes. Y de donde sale es la cantidad de variables. Eso lo saben ustedes de álgebra lineal. ¿Cierto? Profe, ¿cómo? Las componentes, el espacio donde llega. Claro. Ah, claro.
Ya, Eso era perfecto. eso era lineal, profe. Lineal. Cuando tenían una transformación lineal que iba de R3 en R2, por ejemplo. Entonces ustedes tenían T de X, Y, Z. Y acá tenía que notar una cosa con dos nomás, pues. No sé, Claro, pues, claro, claro. X Sí, más tiene Y toda la razón. o Y más Z, no sé, algo así. Me Entonces este acabo va de de acordar. R3 a R2. Tomaba 3 y la transformaba en 2. Sí. Así lineal copiando. Y una consecuencia de eso, pues chiquillos, que era así como ya de mirarlo nomás, pero uno le da como 3 meses a esa cuestión. El kernel. ¿Es inyectiva o no inyectiva? ¿Tiene kernel o no tiene kernel? Ah, no me acuerdo de eso. Ah, esas cuestiones ya me mareé. Es una cuestión de conteo nomás. Si estoy metiendo 3 componentes en 2 componentes, algo falla. No puede ser. Tiene que tener kernel. Eso. ¿Quién es kernel? ¿Quién es? Esas cuestiones son las que uno ahora se salta un poco. Pero cuando había, si uno quería meter un espacio de tres dimensiones en uno de dos, tenía que haber kernel. Esas cuestiones de las dimensiones y todas esas porquerías que uno no ocupa nunca jamás. Ahora, que uno calcula Kernel. matrices. Eso era esa cuestión de donde uno tenía que hacer una matriz extendida, creo que se llama, ¿o no, profe? Ampliar. Ampliada. Esa cuestión era un cacho. Sí, 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 creo que ya me acordé. Esa cuestión era un cacho. Pero me acordé Ocupaba porque una era hoja un cacho, entera para ¿no? sacar la cuestión. Para encontrar la inversa. Había que Sí, 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 sí. encontrar base y cuestiones, ¿no? Exactamente. Es Ah, que ahí por ahí, sale vamos. Esos son los flashbacks Claro, de vamos Vietnam. volviendo te los equivocás recuerdos. en una operación y te queda la escoba. Un signo mal, no, chao, todo mal. Profe, Dígame. entonces sería la cantidad de funciones, serían las filas y la cantidad de variables serían las columnas. Sí, mi regla mnemotécnica es la F. Funciones, fila. Variables, columnas. Con eso me acuerdo. Porque la otra ya es la otra, no, filo. Claro, Pero claro. funciones, fila. Hay una función, una fila. Hay 3 variables, 3 columnas. Me sirve. Todo sirve hasta el pero. Esas son las reglas mnemotécnicas que uno de repente ocupa. Entonces la cantidad de filas, o sea, perdón, la cantidad de funciones, la cantidad de filas. Y la otra. Ya, para la F, chiquillo. Porque tengo lo que dice acá arriba. Para derivar la F compuesta con G, tengo que derivar primero la F y después multiplicarla por la derivada de la G. Entonces, ¿cuántas funciones tiene la F? ¿Y cuántas variables tiene la F? Está escrito ahí. Tiene tres filas y 19. No, mentira. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Lo mismo. Lo mismo me dijeron recién ahí por interno. Sí, pues aquí está la F. Pues. Va de R3 en R. Entonces, de nuevo, tiene una fila, 3 columnas. Igual que recién. Ahora, para la F, ¿cuáles son las variables para la F? La U, la B y la W. Entonces derivo la F con respecto a U. Derivo, voy a borrar ese punto para que no se vea después. La F con respecto al B y la F con respecto al W. Y después vienen las de la G. Y la G va de R3 en R3. Bueno, ahí no nos perdemos. Son 3 columnas y 3 filas. Las derivadas de cada una de las componentes con respecto a cada una de las variables. O sea, la derivada de U con respecto a X. La derivada de U con respecto al Y. La derivada del U con respecto al Z. Porque las componentes son U, V y W. La segunda, de B con respecto a X. De B con respecto a Y. De B con respecto a Z.
y la última de W. Todo calza, todo calza. Po. Una fila con 3 columnas. Una fila con 3 columnas. 3 filas con 3 columnas. ¿Se puede multiplicar? Se puede multiplicar. Si multiplico una de 1 por 3 por una de 3 por 3, el resultado da una de 1 por 3. Ahí está. Hasta ahí, chiquillos. Solamente escritura. No hemos hecho ni un cálculo. La escribimos, ¿no? Ahora viene el cálculo. ¿Cuál sería esa? Df de U por du de X. De F de Primera U. fila por primera columna. Eso. Primera, bueno, única fila por primera columna. Entonces multiplico la de F de U por du de X. Más df de B por dv de X. Más df de W por dw a de X. Multiplicamos esta fila por esta columna. ¿Clarito o no clarito? Después, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, pero con la segunda columna. Y después lo mismo con la tercera columna. Ya ahí voy a tener todas las derivadas de la H. Para tener la segunda de H a de I, tengo que hacer lo mismo, pero ahora con I. Por dv de I más df de W por dw de I. Y para la tercera, lo mismo pero con Z. Después se pone fome. Abro el loco. Las voy a anotar todas, después ya no las anoto todas. Anoto lo que nos piden, ¿no? Y ahí están todos. Productos punto nomás. Producto punto entre las filas y las columnas. Ya iban saliendo todas las cuestiones. Estas son las que vamos a usar. En la otra, la que hicimos la semana, también la vamos a usar también. Pero en otro momento. Hasta ahí, chiquillos, ¿cómo vamos? Bien. Ya veo lo que va a pasar aquí, profe. ¿Qué? Voy a jugar en una letra. Es dejar el la escoba. clásico. Confirmo. No es que uno se equivoque aquí. Se equivoca siempre en eso. Voy. Pero le vamos a meter números. Le vamos a meter números. Para que no haya tanta letra aquí. Ahora hay una forma más fácil, no sé si más fácil, pero menos engorrosa de tener que multiplicar matrices, filas con columnas, filas con columnas. Hay una cuestión que se llama diagrama. Ese diagrama a veces ayuda, a veces confunde. Pero lo voy a explicar igual, por si acaso. Es un mono. Esta es la parte de la izquierda, la H. La H depende de la F. La F, la función F, depende de U, B y W. Depende de U, B y W. Y la U, la B y la W dependen de X y Z. X y Z. X y Z. X y Z. Entonces, si yo quisiera pasar de esta función a esa variable, a esas todas las que están al final, primero hago camino intermedio. Paso de la F a la U y después de la U a la X, por ejemplo. Después veo el otro camino, de la F a la W y de la W a la X. Y después de la F a la W,
y de la W a la X, dije W antes. Esos son todos los caminos que tengo para llegar a la X. De la F a la U y de la U a la X. De la F a la B y de la B a la X. De la F a la W y de la W a la X. Cada camino se multiplica y después al final todos los caminos se suman. O sea, si yo quiero calcular la derivada de la H con respecto a la X, calculo la derivada de la F con respecto a la U y la multiplico por la derivada de la U con respecto a la X. Y sigo el otro camino. La derivada de la F con respecto a la B, la derivada de la B con respecto a la X, más el otro camino. Ahí está, pues ya llegamos a ese. Y si lo quisiera hacer con Y y con Z, igual. ¿Clarito o no clarito? Está buena la técnica, profe. Sí, profe. No la sabía. En estadística se llama teorema de Bayes. No de Bayes, Bayes. Bayes. Con todas las faltas de ortografía posibles. El teorema de Bayes. ¿Cuál es la probabilidad de que pase esta cuestión? Esto por esto más, esto por esto más, esto por esto más, esto por esto. Así. No, ustedes tienen estadística después. Creo. Yo lo estoy teniendo ahora, profe. Ah, qué bueno. Sí, igual. Ahí debería aparecer si es que ven probabilidades de ese tipo de cuestiones. Sí, po. Sí, de hecho no es el teorema de Bayes. ¿Es así o no? Y es la multiplicación. Claro, se multiplican. Es lo mismo que usted hizo, profe. Uno haciendo Como un arbolito. una cosa como. Es un diagrama que se va como abriendo. Claro. En la estadística uno lo quiere como para abajo. Cosas no. Metámosle el número para que no nos equivoquemos en las letras. Ejemplo. De la guía que pronto vamos a subir. El 1 de la guía. Sean las funciones g y h, calcular la compuesta en 100. La derivada de la compuesta en 100. Entonces aquí empecemos con los problemas de las dimensiones al tiro. Si quiero calcular la derivada de h o g en 1,0,0, lo que dije recién ahí arriba. Calculamos primero la derivada del h y la evaluamos en 1,00 y después la multiplicamos por la derivada de la g evaluada en 1,00. Eso. Ahora, antes de hacer cualquier cosa, vemos cuánto es g de 1,00. ¿Cuánto es g de 1,00? 1. 1. Entonces, para que el ejercicio no quede tan largo, la derivada del h evaluada en 1 por la derivada del g, esta sí estoy frito. La derivada de la g se evalúa en 1,00. Pero la derivada del h se evalúa en g de 1,0,0. Y eso vale 1. Entonces ahí queda más fácil de calcular al tiro. Ya. La derivada del h. Ya, y aquí empezamos con los problemas. Antes de hacer los cálculos, ¿de qué tamaño tiene que salirme la matriz?
Profe, Dígame. ¿cómo supo que G de 1, 0, 0 es 1? Porque el placero 100 es la G. El X vale 1 y el Y y el Z vale 0. Ah, sí, ya, ok. Ahí sí. Ya, démosle. Tamaño de esta cuestión. Se fue negro, sí, todo. Ya volvió, sí, profe. Se apagó todo, quedó todo así como. Y volvió, la Matrix. Matrix 4 va a salir, por si acaso. Nada quiere que hagamos clase, chino. De nuevo, ¿de qué tamaño es la derivada de la H? Va de R1 a R2, no, de R2 a R1. De R1 a R2, ¿o no? ¿Cuántas variables tiene H? Tiene dos variables. Tiene una. No, una Tiene una variable. variable. Una variable, la pura T, po, Tiene una variable, pues, Apúrate. sí, sí, sí. Sí, ¿cierto? la La, pura la T. pura T. Entonces, O sea, la H va de R1 a R2, R2. porque tiene dos componentes. Sí. Ahí tiene más sentido ya. Ok. ¿Cuántas Entonces filas? sería ¿Cuántas columnas? de dos filas y una columna, ¿no? Ahí sí. Entonces, más alta que ancha. Dos filas, una columna. A esta pongámosle H1 y a esta pongámosle H2. Las componentes. Entonces, y la H1 y la H2 son funciones comunes y corrientes de álgebra. Entonces le puedo poner de H1 a dt y de H2 a dt. Le podría poner H1' si quieren. Pero para que se vea que son de una variable, no. Ya. Esta derivada hecha 200.000 veces. Y la otra, 3t cuadrado. Derivada no. Entonces la derivada del h, evaluada en 1, todo calza. Tiene un solo número no hay. 1 dividido en raíz de 2 y 3. Listo. Ahí ya tenemos esta cuestión. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? Bien, por ahora. Profe, Dígame. esta derivada va con D derechita porque depende de una sola, ¿cierto? Claro, son las de cálculo 1. Ah, ya. Y la otra va a ser parciales. Las otras van a ser parciales, Ah, ya, exactamente. perfecto. Ya, ahí estoy cachando. Hasta ahí, vamos bien, chicos. Deditos para arriba en el chat. Dejen su empanada, sus choripanes. Dedos para arriba. Ya, vamos bien, entonces. Empanadas vegan. Digan empanada. Choripán de tofu. Ahora, la derivada del G. Misma encuesta. ¿De qué tamaño es la derivada de la G? De una fila y tres columnas. Una fila y 3 columnas. ¿Seguro? Sí, Completamente. sí. Ya. Una fila y 3 columnas. Hay una sola función y tiene 3 variables. Entonces aquí notemos como matriz. La derivada de G con respecto a X, la derivada del G con respecto al Y, estas son parciales, porque dependen de más de una variable. Y esta sería de 1 por 3. Una fila, 3 columnas. Ya. Lápiz. ¿Cuál es la derivada de la G con respecto a la X?
¿O cómo se calcula? Eh, por la, bueno, por la derivada de la división, lo de arriba derivado por lo de abajo, menos lo de arriba por lo de abajo derivado, Eso. partido por lo de abajo al cuadrado. Eso, que no se lo olviden que hay una división. Es que yo, ¿por qué les digo? Porque a veces se olvida la regla de la división común y de la derivación común y corriente. Aquí no es nada especial, pero sí hay que acordarse de que es una división. Entonces, si derivo la derivada de g con respecto a x, lo voy a hacer aquí al lado, después la borramos, ¿no? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por la derivada del de abajo, por 1. Dividido por el de abajo al cuadrado. Entonces, haciendo un poco de malabarismo aquí, me queda 2x cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado dividido en x cuadrado. Eso anoto aquí. ¿Estamos? No se le olvide derivar en una variable, no. Y después las otras son más fáciles. ¿Por qué las otras derivadas son más fáciles? Porque ya no hay división. No hay división. Aunque esté esa raya ahí al medio. Cuando uno habla de división de funciones es porque las variables de arriba están abajo y al revés. Entonces, si estoy derivando con respecto al i, el i está arriba nomás. Entonces derivo arriba y divido por lo de abajo. O sea, 2i dividido por x. Y con z igual. La que había que hacer bien era la con x. Porque x hay arriba y abajo. Voy a tratar lo mismo. Borro esta mugre. Y evaluamos ahora. La derivada de g en 1,0,0. En 1,0,0 va a dar 1, 0 y 0. Esa matriz. Profe, una consulta. Dígame. Aquí en la derivada de la primera componente, en dg partido de x, ¿no se supone que la x debería llevar 2x en vez de x cuadrado en el numerador? Ah, pero después multiplicáis por el de abajo sin derivar. Ah, claro, ya. O sea, te queda 2x por x. Y después queda una recta y ahí te queda una sola. Te queda Claro. un x cuadrado. Vale, capitán. Y listo. Ya tenemos las dos matrices. Ahí está la otra. Ahora queda multiplicar matrices. Y aquí es donde uno se marea un poco porque las matrices son de tamaño extraño. La derivada de h o g en 1, 0, 0 es esa matriz, 1 dividido en raíz de 2, 3, multiplicado por 1, 0, 0. ¿Se puede multiplicar o no se puede multiplicar esta cuestión? No, ¿Por qué no? porque tienen que coincidir los extremos, creo que eran. Las filas de la primera por las columnas de la segunda. ¿Ya? Y no son iguales. Porque si multiplicamos fila por columna, sería medio por 1 y después el 3 no tiene con qué multiplicarse. ¿O no? ¿O No estoy sé. mal? Uno siempre, por eso uno anota estos numeritos acá abajo. Está bien, ¿no? Porque es 2 por 1, es una de 2 por 1 y una de 1 por 2. 2 por Perdón, 1. o sea, nada que ver. 2 por 1 y 1 por 3. Ahí sí. Entonces, para que se puedan multiplicar, los números centrales tienen que ser iguales. Ah, Ese mono con ese mono. Ahora, si estuvieran al revés, no funcionaría. Por eso la acomodamos así, para que se puedan multiplicar. Y lo de los extremos, a eso me da el tamaño de la matriz que queda. O sea, la matriz que queda va a ser una matriz de
De 2 por 3. De 2 2 por 3. Ah, claro, claro. Entonces, para que se pueda multiplicar, los centrales tienen que coincidir. Y el tamaño de la matriz resultante son los otros dos numeritos. De 2 por 3. Ya, pues, chiquillos, yo les hago eso porque para que cachen si se pueden multiplicar o no, antes. Y para que vean dónde van a acomodar los números. Aquí hay que acomodar 6 números. Columna de la primera por fila de la segunda. Columna de la primera por fila de la segunda. Creo que era al revés, Sí. ¿no? Siempre filas por columna, ¿o no? No, es que estamos hablando del tamaño de la matriz. Ah, Cuando se pueda multiplicar. Esos son los números centrales. La columna de la primera por la fila de la segunda. Esas tienen que ser igual. Igual, no por. Ya, pues, ahora sí. Multiplicación de filas con columnas. Porque ya vimos que se puede, así que hay que hacerlo. El quedaría. primero sería 1 partido por raíz de 2, 0, 0. Sí. Eso. Es que aquí las filas y las columnas son números, ¿no? Entonces lo que hay que multiplicar es número con número y nada más. O sea, multiplicamos el 1 con la dividido por raíz de 2 por 1. Y hasta ahí no me llegó. No hay que sumar, no hay que hacer nada más. 1 dividido por la raíz de 2 por 1. Y después 1 dividido por raíz de 2 por 0. Y después 1 dividido por raíz de 2 por 0 de nuevo. Y después lo mismo con el 3. 3 por 1, 3 por 0, 3 por 0. Y ahí queda la matriz. Matriz y chiquitita. Nada del otro mundo. ¿Clarito, chiquillo, o no clarito? Más o menos. Ahí estamos, profe, ahí estamos. De a poquito. Profe, la típica pregunta, ¿esto para qué nos sirve después? ¿Para qué en la vida o para qué en el Estaba ramo? pensando lo mismo. Sí, para comprar pan, cosas así. No, pero que las matrices tienen que ser, por ejemplo, cuando uno quiere hacer estas funciones biyectivas, tienen que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Entonces la multiplicación de 3 por 3, todo tiene que coincidir para poder derivarla. Y en la vida, ¿para qué sirven estas cuestiones? Cuando uno Y tiene vaya a ecuaciones salir diferenciales puente, po. parciales. Los electrónicos, los acústicos, los constructores, los obreros, después tienen ecuaciones diferenciales parciales. Yo tenía un profe que creo que ocupaba matrices así como en la vida real. Y, y nos contaba que uno lo ocupa ya, o sea, él era físico y él lo ocupaba con cuestiones de física cuántica ya. Átomos y cosas así. Ahí ocupaban harto matrices, me decía. De que hay matrices en combinatoria, en estadística, en probabilidades, se ocupan hartas matrices también. Y en elementos finitos, pues, cuando estudian losa, hacen sus mallas, hacen los puntos, todas las cuestiones. Y esas son puras matrices. Yo sé que, bueno, no sé si en realidad todavía, porque como han cambiado las mallas, pero en obras civiles y en acústica había matemática avanzada para ingeniería. Y ahí ven cosas más estrambóticas. Profe, Parece que ya no está la nueva malla, profe. Ah, qué bueno. Sí. ¿tiene informática? En Eso sí. informática, eso sí que ven matrices, ¿no? Ahí No, hay sí, nada pues, que decir. pero así, este tipo de cálculo. No, porque después lo automatizan. Ah, no me preocupo. Tienen una matriz, tienen otra matriz, ya. If, else, lo único que saben hacer y sale. ¿Y los acústicos, profe? No, eso no hacen nada. Eso no hace nada en la vida. En la vida. Esos son DJ. Tocar No guitarra y vayamos en fumar. eso, vos, profe. Claro. Ay, qué No, pena, bueno, profe. sí. En cualquier momento va a llegar Otondo y me va a retar. No De tengo pruebas, hecho, pero tampoco Otondo. dudas. Claro.
De hecho, tanto el menos ingeniero de todos los ingenieros Todo caso. o sea, del instituto. el menos ingeniero de todos los ingenieros. Saludos Esos son los, a esos son Otto. los que estudian comercial. No, esos son los ingenieros en turismo que salieron. Otro, para que veamos regla de la cadena también, pero sin matricia. Ese. Una F, X por Y por G, no es una multiplicación, hay una. O sea, estas dos son multiplicaciones. Pero después la G es G de eso. Entonces al eso le vamos a poner nombre. Donde G es una función real de una variable de clase C1. Eso parece que no se lo he nombrado porque no salió mucho al baile. Pero es una función real de una variable. O sea, es una variable de la G nomás. Por eso después aparece G'. Le puedo poner G' porque es de una variable. No son parciales. Entonces después dice calculo usando regla de la cadena, esa cuestión que está ahí. Entonces aquí le vamos a poner número. Nombre a esta cuestión. U igual a X cuadrado por Y. Entonces ahora la F la puedo anotar así. La puedo anotar como X por Y por G de U. Y el U es esa cuestión que está ahí. Profe, Dígame. ¿y qué quiere decir el C1? Ah, C1, bueno, eso no lo he nombrado. No tiene mucha relevancia hasta el momento, pero después ya sí. Ah, ya, nos despreocupamos de eso ahora. O sea, preocupémonos al tiro ya que apareció. Clase C1 quiere decir que la función y sus derivadas, sus primeras derivadas son continuas. Si es de clase C2, la función, la primera derivada y la segunda derivada son continuas. De clase C3, ya sí. O sea, básicamente está diciendo que es diferenciable. Sí, pero en una variable. O sea, derivable y diferenciable es lo mismo. Porque la G dice que es de clase C1. ¿Qué tiene derivada? ¿Qué se puede derivar? No todas las funciones se pueden derivar. Ya. Y calcular. Ya. ¿Qué haríamos, chiquillos? Si me piden la derivada de f con respecto a x, ¿qué harían? Eliminar el G1, ¿cómo cambiarlo a X y a Y? No, pero más, antes. Sin pensarlo. Regla de la cadena. Antes, más fácil todavía. Si me piden la derivada de la f con respecto a x, ¿qué hago? Derivamos f con respecto a x. Derivo, pues sí, eso es lo que hay que hacer. Derivo con respecto a x. Entonces la derivada de la f con respecto a x va a ser. Porque a veces, chiquillos, eso es lo que pasa, que uno no sabe lo que hace y se pone a hacer cosas y alarga el ejercicio y al final está mal. Como estoy derivando con respecto a la x, el y lo puedo sacar de esta cuestión como una constante. Y derivo el producto que me quedó. Estoy considerando la x y la g, nada más. Entonces derivo la x, hay un producto. Derivo la x y el g lo dejo igual. Más el x por la derivada de la g. ¿Qué anoto? G' de U. G', ¿No? G' de U por Por U La derivada. derivada. ahí sí. La derivada, este es parcial. Esa va parcial. ¿Por qué? Porque la U depende de dos variables, pues de la x y de la y. Y eso es todo el truco en este ejercicio, chiquillos. Uno podría decir que un ejercicio de cálculo 1, pero hay una derivada parcial ahí. Entonces no puede ser de cálculo 1. Y listo, ya no hay mucho más que hacer.
hay que traducir las cosas que anotamos ahí. Aquí me queda I por G de U más X por G' de U por la derivada del U con respecto al X. 2xy. Ya, y aquí una cuestión importante que hay que distinguir. ¿Quién vale 2,1? Derivada de f con respecto a x, ¿no? No, pues esa es la No, derivada. falso. Falso. ¿Pero quién vale 2,1? La derivada la evalúo en 2,1. ¿Pero quién es el Claro. 2 y quién es el 1? Porque tengo que reemplazar en alguna parte. ¿Dónde reemplazo? Componentes de f, po. X e y. Eso, X vale 2, y vale 1. eso. Entonces, el X y el Y, el X vale 2 y el Y vale 1, porque después tengo que reemplazar, entonces tengo que saber dónde reemplazo. El X vale 2 y el Y vale 1. Entonces, ¿cuánto vale el U? 4. 4. Entonces, por eso me aparecen los datos G de 4 y G' de 4. Porque ahora los vamos a ocupar. Evaluando. Evaluamos el 2,1 en la X y la Y. Y el U lo evaluamos cuando valga 4. Entonces me queda 2, 1. Aquí me va a quedar 1. Sin paréntesis todavía. Me queda 1 por G de 4 más X, que vale 2, por G' de 4 por 2 por X por 2 por 1. Ahí cambió. Cambié la X por 2, el Y por 1 y el U por 4. Y ocupo los datos que están ahí arriba y se acabó esta cuestión. El 1 ya da lo mismo, por 1. G de 4 es 2. Más 2 por 2 por 2 por 1 son 8. Por G' de 4. 2, 3, 3. 26. Listo. ¿Clarito o no clarito? Con este ejercicio más clarito. Las matrices, las matrices. Malditas matrices. Ah, ya. Eso, pues, chiquillos. Les dejo uno propuesto para el miércoles, para que lo piensen. Ya voy a subir la guía, pero avancemos un poquito con la guía. Así aprovechamos de hacer algún ejercicio en clase de la guía. Mm, mm, mm. Ese de tarea. Igual que hicimos al principio. Dos funciones y calcular la compuesta. La derivada de la compuesta. Ahí tienen que calcular los tamaños de las matrices para que se puedan multiplicar. Ahí eso lo hacen ustedes. Ya nomás. ¿Estamos, chiquillos? Estamos, profe. ¿Clarito, clarito? Y si no, nos juntamos hoy día a las 7 a conversar de la vida. Su cerveza. A contar anécdotas del 18. Eso. Las Si que es se que se puedan acuerdan. contar. Las que se puedan contar. Ya, chiquillos. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chiquillos, que estén bien. Igual. Chao, profe, que estén. No, profe, que esté bien. Chao, chiquillos.